Así sentado vamos a leer la Biblia y vamos a leer en la carta del apóstol Santiago, capítulo 1. Carta del apóstol Santiago, capítulo 1, verso 17 al 18. Ya estamos al aire, ¿cierto? Y saludo entonces a todos los que nos siguen a través de esta transmisión de la palabra en vivo, la palabra viva en vivo. Que estas enseñanzas van a ser de grande bendición a todos los que las escuchen también y sobre todo a los que las obedezcan. Así, sentados. Santiago 1, verso 17 y 18. Vamos a leer juntos la palabra del Señor. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. A ver, diga conmigo, primicias. Mire a su hermano y dígale, primicias. Dígale otra vez, primicias. Ya lo saludó, salúdelo. Salude al que tiene ahí cerca. Amén. Dígale bienvenido. Gloria a Dios. Ese es el tema que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor en este primer domingo de Año Nuevo. Primicias. ¿Qué significa la palabra primicias? ¿Qué entienden por esa palabra? ¿Qué les dice? Primero, primera parte, primer fruto de la cosecha, o también primer fruto de una labor. La palabra primicias aparece en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. Y tiene un significado muy especial, tiene un significado muy amplio, que nos edifica, que nos enseña cosas muy lindas. Resulta que en el Antiguo Testamento los israelitas debían ofrecer lo mejor de los primeros frutos como una ofrenda de acción de gracias, de reconocimiento a Dios, reconociendo que Dios es el dueño de todas las cosas, que Dios es el dueño de los cielos, Dios es el dueño de la tierra, Dios es el que envía la lluvia, Dios es el que hace germinar la tierra y producir abundantes cosechas. Hermano, Dios es maravilloso. Estos días que tuvimos la oportunidad de ir a ese viaje pastoral allá a Cartagena, yo me quedé asombrado porque estábamos hospedados los pastores con nuestra familia ahí en un hotel, pero ese hotel eran dos edificios, dos torres, era un lugar más bien antiguo, de los primeros que se hicieron allá. Y en esas dos torres yo creo que habían más o menos 1,000 personas en esas dos torres, porque eran altas. Y eso era el servicio de la comida, buffet. La persona pasaba la hora de desayuno y servía lo que quisiera, iba a la hora del almuerzo y servía lo que quisiera. Yo sé que en la casa no se sirve así, pero a la hora de la comida iba y servía lo que quisieran. Doble carne, doble postre, mejor dicho. Era una cosa impresionante. Y yo le decía a mi esposa,
¿cuánto tiene que producir la tierra para que puedan tener estas ensaladas, para que puedan tener esta carne? Y me puse a hacer así el cálculo de cuánto se comía uno al desayuno, al almuerzo, a la comida, y cada persona en promedio nos comemos más o menos entre 1 y 2 litros de comida. Si eso se traduce a peso, sería 2 kilos. Si eso lo multiplica por lo que come en el día, por lo que come a la semana, por lo que come al mes, por lo que come al año, para 1000 personas, hermanos, eso son toneladas de comida. Toneladas. Y hay partes del planeta donde la tierra está diciendo, ya no damos más, ya no, o sea, se siembra y no produce, porque la tierra está desgastada. Por eso los fertilizantes, por eso los químicos para las plantas, para los animales, para que crezcan rápido y todas esas cosas así. Pero ¿a dónde quiero llevarlos a pensar? En la bondad de Dios, en la grandeza de Dios. Si más o menos en la tierra han existido unos 70,000 millones de habitantes desde Adán hasta nuestro tiempo, en el momento actual somos 8,000 millones de habitantes en la tierra. Piensen ustedes cuánta comida se han comido esos 70,000 millones de habitantes. La tierra produciendo desde Adán hasta nuestros días. Y todavía el hombre sigue sacando provecho de la tierra. Pero todo esto es por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por la grandeza de Dios, por el amor de Dios, por el poder de Dios que hace que la tierra produzca fruto abundante para el mantenimiento del ser humano y de los animales también. La palabra primicias en hebreo es bikurín. A ver, diga conmigo bikurín. Dígale a su hermano bikurín. Ya está hablando usted hebreo. Bikurín. Y sabe, tiene un significado bien lindo. Bikurín significa promesa de venida. A ver, diga conmigo, promesa de venida. A ver, dígalo, promesa de venida. ¿Qué está diciendo las primicias? ¿Qué están señalando? Que detrás de esos primeros frutos hay una promesa de una cosecha que viene. Que esos primeros frutos es tan solo una muestra, una señal de lo que va a acontecer después. Entonces ustedes mirarán que si es un árbol de aguacates, hay unos que se van echando primero. Un árbol de naranja, un árbol de mangos, hay unos que van pintoneando, van amarilleando primero. Y entonces uno dice, ahí viene la cosecha, ahí están los primeros. Y entonces se toman de esos primeros frutos y son sabrosos. Y uno dice, la cosecha va a estar mejor. Si estos están buenos, la cosecha va a estar mucho mejor. Entonces, la ley de Moisés demandaba llevar las primicias para ofrecerlas a Dios, reconociendo que Dios es el Rey del universo, reconociendo que Dios es el amo y Señor que hace que la tierra sea fértil, que la tierra produzca, que hace que los animales sean fértiles y que los seres humanos también sean fértiles. Amén. ¿Quién fue el primero en ofrecer primicias? Abel. Génesis capítulo 4, verso 4. 3 y 4 dice, pasado un tiempo, Caín trajo un fruto
fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda. Otra versión de la Biblia dice que Abel trajo lo mejor de sus ganados. Trajo las primeras crías de sus ganados, reconociendo el señorío de Dios, reconociendo la soberanía de Dios. Ese es uno de los objetivos de las primicias. Reconocer que el Señor es soberano, que Él está por encima de todo y de todos. Aleluya. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 contiene unas promesas para quienes dan sus primicias. Porque el ser humano es interesado. El ser humano dice, bueno, y si yo doy esto, ¿a mí qué me dan? El ser humano es interesado. Y como Dios sabe eso, si hay alguien que sabe retribuir, que sabe recompensar, que sabe bendecir, ese es nuestro Dios. Y miren las promesas. Proverbios 3:9, honra al Señor. ¿Con qué? Con tus bienes. ¿Y con qué más? Y con las primicias de todos tus frutos. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál es la promesa? ¿Se va a empobrecer? ¿Se va a arruinar? ¿Se va a quebrar? ¿Se va a tener que ir a pedir limosna? ¿Sí? No. ¿Cuál es la promesa? Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Qué es mosto? Jugo de uva, vino dulce, porque está hablando en ese contexto de la tierra de la promesa. Allá no se cultiva caña de azúcar, allá cultivan vides, viñas, uvas, higueras, granados. Si lo traemos a nuestro contexto, entonces tus graneros estarán colmados con abundancia, y en este caso sería ¿qué? La nevera o qué, la alacena. Pero hablando allá de la sobremesa, ¿qué le gusta tomar a ustedes sobremesa? Algunos ahí dicen que Coca-Cola. Bueno, entonces Coca-Cola. Otros aguapanela, bueno, aguapanela, otros leche, otros jugo, otros gaseosa. Hermano, lo que quiera Dios se lo da. ¿Cuántos lo creen? Hermano, lo que necesite Dios se lo da, porque ahí está la promesa. Entonces, el propósito de las primicias es aprender a temer al Señor, aprender a honrarlo, a reverenciarlo. Es aprender a poner al Señor en primer lugar. ¿No ve que la Biblia dice que el Señor es el alfa y Él es la omega? O sea, Él es el primero y Él es el último. Él es el principio y Él es el fin. Todas las cosas comienzan con Él y todas las cosas terminan con Él. Alabado sea su nombre glorioso. Fíjese bien que esto de las primicias es para que nosotros lo tengamos presente, lo practicamos, lo obedezcamos, para que nosotros tengamos presente que las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, que la palabra del Señor sí se cumple. Estaba leyendo este pasaje de Proverbios 3, 9 y 10 en otra versión que se llama TLA, traducción en lenguaje actual, y escuche cómo dice:
demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. A ver, ¿para cuánto el Señor es lo más importante? Por encima de casa, por encima de esposo, por encima de esposa. Aló. Por encima de trabajo, por encima de los hijos, por encima del estudio, por encima de cualquier bien material, Cristo es lo más importante que tenemos en nuestra vida. Gloria a Dios. Y oiga cómo dice TLA: dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Sí ve la sencillez con la que habla esa versión? Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. ¿Cuánto les gusta comer? Sí, nos gusta comer a todos, ¿cierto? Ahora estamos en ayuno, pero al final del día, con la ayuda de Dios, vamos a comer. Y otros no vinieron a ayunar porque piensan que se van a morir ahí. Ay, no, de pronto me muero ahí, ayunando. Con un día que usted ayune no se va a morir de hambre. Hay que ejercitarse en esta disciplina espiritual. Amén. Del ayuno. Entonces, la ofrenda de primicias es un sacrificio de acción de gracias, de reconocimiento hacia Dios. ¿Y qué hace esa ofrenda? Con esos primeros frutos, lo que hace Dios, bendecir esos frutos y bendecir el resto de la cosecha también. ¿Sí me está entendiendo? Esos primeros frutos que se separaban para Dios, estaban consagrados a Dios, estaban dedicados a Dios. Dios los bendecía, pero también bendecía el resto de la cosecha allá en el campo. El resto de la masa, porque las amas de casa y los chefs de allá de Israel en ese tiempo amasaban la masa de harina, de trigo, de cebada, de centeno, de lo que hicieran, organizaban todo ahí, en fin, y llevaban unos panes como primicias para presentarlos al Señor, y el resto de la masa quedaba bendecida. Eran bendecidas esas primicias, pero era bendecido el resto de la masa también. Eso es lo que dice Romanos 11:16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Es decir, que si usted da algo de primicias, es santo, es bendito, es consagrado eso que usted da al Señor, pero lo que le queda en el bolsillo, lo que le queda en su mano, lo que le queda en su casa, ese resto también es bendecido. Y ahí es donde alguno dice: ve, ¿y esto por qué me rindió tanto? Ay, yo creí que ya no había arroz, yo creí que ya no había frijoles, yo creí que ya no había maíz, yo creí que ya no había, lo que ustedes suelen comer en sus casas y tener. Yo creí que ya no había, pero ve, todavía hay. ¿Por qué cree que todavía hay? Porque Dios tiene poder para bendecir, para multiplicar. Dios tiene muchas maneras para proveer lo que falta a su pueblo, lo que su pueblo necesita. En otra Biblia, este pasaje de Romanos 11:16 dice: por lo demás, al estar consagrados a Dios, los primeros panes que se hacen de una masa, toda la masa lo está. Y al estar consagrada la raíz de un olivo, lo están también las ramas. Es decir, alguien llevaba unas aceitunas, que es el fruto del olivo,
llevaba unas aceitunas como unas primicias. Dios bendecía esas aceitunas que le eran presentadas en ofrenda de primicias, en acción de gracias, pero también era bendecido el resto del cultivo que estaba ya en el campo. ¿Qué hace Dios con ese resto del cultivo? No va a permitir que la plaga lo dañe. No va a permitir que el ladrón lo hurte. No va a permitir que el mal clima lo acabe, lo estropee. Dios tiene cuidado del sembrado de sus hijos. Dios tiene cuidado de la labor, del trabajo de las manos de sus hijos para que puedan dar fruto. ¿Usted sí cree eso? Claro que sí. En Éxodo 23, verso 19, escuche cómo dice Biblia de las Américas: traerás lo mejor de las primicias de tu tierra a la casa del Señor tu Dios. No dice cuánta era la cantidad. Primicias son primeros frutos. No hay una cantidad, no es como el diezmo, que el diezmo es el 10% de toda bendición que Dios le dé a usted. Las primicias no tienen un porcentaje. No dice cuánta era la cantidad, porque a Dios no le interesa tanto las cantidades. A Dios lo que le interesa es la obediencia. A Dios lo que le interesa es la fidelidad. Dios bendice la obediencia, Dios premia la fidelidad, Dios bendice a aquellos que ponen por obra su palabra. Apenas dos lo creen, los demás no lo creen. A ver, otra vez: Dios bendice a los que obedecen su palabra. ¿Usted quiere ser bendecido por Dios? Obedezca la palabra del Señor. Éxodo 34, verso 22. Llegó a ser esto de las primicias tan importante que el mismo Dios estableció como una de las 7 fiestas que Israel debía celebrarle a él, la fiesta de las primicias. Mire cómo dice Éxodo 34, 22. También celebrarás la fiesta de las semanas. La de las primicias, esa es la fiesta de las semanas, la de las primicias. La de la cosecha del trigo, ese es Pentecostés. Y la fiesta de la cosecha al iniciarse el año. O sea que empezando la cosecha había fiesta de primicias. Terminando la cosecha había fiesta del Pentecostés. Eso quiere decir Pentecostés, fiesta de la cosecha. ¿Dónde se daba a Dios en esa fiesta de las primicias lo mejor de esas primicias, reconociendo al Señor como la fuente de todas las bendiciones? Ahí lo hemos leído. Santiago 1:17. Toda buena dádiva y todo don perfecto es fruto de su sudor, de su trabajo, de su fuerza, de su inteligencia. Sí, sí es así que dice el texto. Porque los incrédulos, los prepotentes, los egoístas, los avaros, así es que lo dicen: vea esto que tengo aquí, esto que tengo puesto, esto me lo gané yo, vea, así, sudando, vea, sudando. Pero el que es hijo de Dios, el que ha aprendido a obedecer a Dios,
el que ha aprendido a reconocer a Dios, el que ha aprendido a darle a Dios el primer lugar, lo que dice es: todo esto que tengo, que disfruto, me lo ha dado Dios por su gracia, por su misericordia. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Hermanos, Dios es el dueño de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, de nuestro tiempo, de nuestras energías, de nuestra inteligencia, de nuestras capacidades, de nuestras habilidades. Dios es el que permite que podamos ocuparnos en algo y tener fruto de ese trabajo. Así debemos reconocer a nuestro Dios en todas las cosas. En esa fiesta de primicias, Deuteronomio 26, miren lo que debía de hacer el pueblo. Deuteronomio 26, verso 1, por mandato del Señor. Dice: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás las primicias de todos los frutos que obtengas de la tierra que el Señor tu Dios te da, las pondrás en una canasta, irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para hacer habitar allí su nombre. Te presentarás al sacerdote que haya en aquellos días y le dirás: declaro hoy ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que juró el Señor a nuestros padres que nos daría. El sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Entonces dirás estas palabras delante del Señor tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos afligieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. El Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con gran espanto, con señales y milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra que fluye leche y miel. Y ahora he traído al Señor las primicias del fruto de la tierra que el Señor me dio. Dejarás las primicias delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Luego te alegrarás de todo el bien que el Señor tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, tanto tú como el levita, el extranjero que está en medio de ti. Amén. Entonces, la fiesta de primicias era una fiesta para agradecer a Dios. No para pagarle a Dios, porque a Dios jamás se le podrá pagar nada de lo que Él nos ha dado. Era una fiesta para agradecer a Dios. Era una fiesta para reconocer a Dios. Era una fiesta para alabar a Dios y para estar alegres delante de Él. ¿Usted se alegra cuando no hay nada que comer en la casa? ¿Usted se alegra cuando está enfermo? ¿Usted se alegra cuando está necesitado? ¿Se alegra? ¿Aló? No, esas cosas no producen alegría. ¿Cómo que usted vaya a abrir la nevera y no hay nada que comer y se pone a reírse? Ve, no hay nada que comer. Qué alegría. No, si no hay nada que comer,
Estoy seguro que se pone triste y si tiene fe va y dobla las rodillas y le dice al Señor: Señor, yo no tengo con qué llenar esta nevera, pero tú sí tienes con qué llenar esta nevera. Envíame la bendición, lléname esta nevera porque estoy necesitado. Tengo niños, tienen hambre y hay que atenderlos. ¿Y usted cree que Dios puede hacerlo? Hermano, Dios puede hacerlo. Dios es extraordinario. Entonces, primicias representan alegría por las bendiciones que Dios concede. ¿Nos alegramos cuando hay que comer en casa? Claro. ¿Nos alegramos cuando hay vestido para ponerse? Claro que nos alegramos. Nos alegramos cuando hay trabajo y hay fruto de ese trabajo. Claro. Un padre de familia sin un empleo, sin un trabajo, una madre cabeza de hogar, estarían preocupados. Y con niños, y con cuentas pendientes, el servicio, los arriendos, una cantidad de cosas pendientes. Que ya va a llegar el tiempo de los muchachos entrar a estudiar y no sé, entonces que el uniforme, que los útiles, todo eso. Pero entonces nuestra mirada está puesta en el Señor. Recordemos, Él es la fuente de toda bendición, en lo espiritual y en lo material. Mire otra promesa de parte de Dios para los que practican las primicias. Porque ¿para quiénes son las promesas? Para los que las creen, para los que las obedecen. Aló. Ezequiel 44, verso 30. Mire qué hermoso esto. Y las primicias de todos los primeros frutos y toda ofrenda de cuanto se presente del conjunto de vuestras ofrendas será de los sacerdotes. Pero ¿cómo así que de los sacerdotes? ¿Luego no eran pues de Dios? ¿Por qué que de los sacerdotes? ¿Qué era lo que hacía el israelita cuando llevaba la canasta llena de primicias, llenas de frutos? ¿A dónde la llevaba? Al templo, al santuario, al tabernáculo, a la casa de Dios. ¿Y quién la recibía? El sacerdote. ¿Y dónde debía ponerlas el sacerdote? En el altar. Ahora lo que dice allí, este pasaje: asimismo daréis al sacerdote las primicias de todo cuanto amaséis, para que repose la bendición. ¿Dónde? En vuestras casas. Oiga, ni siquiera dice para que venga la bendición. Porque si dijera para que venga, pues uno diría vino y se fue, vino y se acabó. Pero no dice para que venga, dice para qué. Para que repose. ¿Qué quiere decir para que repose? Para que se quede, para que permanezca, para que siempre haya. ¿A cuántos les gusta que haya siempre bendición? En la casa. Estamos hablando de la casa suya, de su hogar, de su vivienda. Gloria al Señor. ¿Usted cree que esto es cierto o qué? ¿O es un cuento? ¿O es fantasía? Hermanos, en la palabra del Señor no hay nada fantasioso. La palabra de Dios es verdadera. Gloria al Señor. Ahora, ¿qué se hacía con las primicias? ¿Qué uso se le daba? ¿Para qué eran las primicias? Aparte de reconocer a Dios, aparte de dárselas a Dios, aparte de agradecerle a Dios, ¿qué se hacían con las primicias? Entonces, si eran primicias de frutas, el Señor se sentaba por allá en una silla grande y empezaba a pelar higos y granados y a comer. Si eran primicias de ganado, entonces sacaba un cuchillo y empezaba a rajar carne y a asar carne y a comer. Sí,
Para nada, para nada. Yo estoy de acuerdo con los incrédulos por ahí que dicen, es que Dios no necesita nada. ¿Sabe que tienen razón? Es que Dios no necesita nada. Él es el único que se basta a sí mismo. Él es el único que no necesita de nada ni de nadie para ser y existir. Todo lo demás dependemos de Él. Sean plantas, sean animales, sean seres humanos, sean minerales, todo lo que sea en la creación necesita de Dios para ser y existir, pero Él no. Ahora, Él ni come cebos, ni come carne, ni come repollos, ni come zanahorias, ni come aguacates, ni nada de granados, ni de higueras, ni de vides. Él no come nada de eso. En uno de los salmos más, Él dice, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. He de comer yo carne, he de beber yo sangre, he de comer yo animales engordados. Dice, mío es todo lo que hay en los montes. Claro, si Él lo creó todo. Y me llama la atención ese salmo. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. Ahora, ¿qué se hacía? Fíjese bien, Números capítulo 18. Eran 12 tribus de Israel, 12 tribus formaban el pueblo de Israel. Una tribu era la tribu de los sacerdotes, la tribu de Leví, los levitas. Y Dios le dijo al pueblo de Israel, les voy a dar esta tierra por herencia, pero esta tierra solo va a ser repartida entre 11 tribus. Hay una tribu de en medio de ustedes que no va a tener herencia, que no va a tener tierra para cultivar. La tribu de los sacerdotes no van a tener herencia entre ustedes. La herencia de los levitas voy a ser yo. Ay, ¿cómo así? Entonces, ¿de qué vamos a vivir? El Señor les dijo, ustedes van a vivir de todo lo que las otras tribus traigan al santuario. Sean ofrendas, sean primicias, sean diezmos, sean votos, todo lo que ellos presenten, entonces de eso van a comer, de eso se van a sostener, de eso van a vivir ustedes. O sea que de las otras tribus nadie más podía hacer un servicio en el santuario de Dios, sino la tribu de Leví, la tribu sacerdotal. Número 18, verso 1. El Señor dijo a Aarón, tú, tus hijos y tu casa paterna cargaréis con el pecado del santuario, y tú y tus hijos cargaréis con el pecado de vuestro sacerdocio. Haz que también tus hermanos se acerquen a ti y se reúnan contigo, la tribu de Leví, la tribu de tu padre, y te servirán. Tú y tus hijos serviréis delante del tabernáculo del testimonio. Harán lo que tú ordenes y cuidarán todo el tabernáculo, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar para que no mueran ellos ni tampoco vosotros. Colaborarán pues contigo y desempeñarán el ministerio del tabernáculo de reunión, todo el servicio del tabernáculo, y ningún extraño se ha de acercar a vosotros. Tendréis el cuidado del santuario y el cuidado del altar, para que no venga más la ira sobre los hijos de Israel. Porque yo he tomado a vuestros hermanos los levitas de entre los hijos de Israel y los he dado a vosotros, ¿como qué? Como un don del Señor, ¿para qué? Para que sirvan en el ministerio del tabernáculo de reunión. ¿Qué eran los sacerdotes? ¿Qué eran los levitas? ¿Qué era el sumo sacerdote? Era un don de Dios para el pueblo. ¿Qué era un ministro de Dios allá en el santuario? Era un regalo de Dios para el pueblo. Para que ese ministro enseñara la palabra. Para que ese ministro orara por el pueblo, para que ese ministro presentara esos sacrificios delante del Señor a favor del pueblo, para que esos ministros
cuidaran el santuario de Dios. Eran un regalo. Si eso lo traducimos a nuestros días, ¿qué es un pastor? Es un regalo de Dios para la iglesia. Yo he estado orando al Señor en el tema del traslado y lo que le he dicho al Señor es: Señor, que a donde tú me quieres llevar sea en tu voluntad. Porque no es tanto que a un pastor le dan una iglesia, es más bien que a esa iglesia le dan un pastor. ¿Qué es un pastor? Es un regalo de Dios para la iglesia. Amén. Verso 7: pero tú y tus hijos debéis atender vuestro sacerdocio y ministrar en todo lo relacionado con el altar y con lo que hay detrás del velo. Yo os he dado como un don el servicio de vuestro sacerdocio. El extraño que se acerque morirá. Servir a Dios es un don de Dios. Tener un ministerio, tener un servicio es un regalo de Dios que debemos valorar, que debemos apreciar y que debemos hacer con amor, con gratitud, pero debemos hacerlo bien hecho porque nuestro Dios merece lo mejor. Si usted va a cantar, cante bien. Si va a tocar un instrumento, tóquelo bien. Si va a evangelizar, evangelice bien. Si va a predicar, predique bien. Si va a enseñar la palabra, enseñe bien la palabra. Si va a aconsejar, aconseje bien. Para Dios hay que hacer bien las cosas. Oiga esto, verso 8. El Señor dijo a Aarón: yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te las he dado a ti y a tus hijos en virtud de la unción por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego, todas las ofrendas que me han de presentar, todo presente suyo, toda expiación por su pecado y toda expiación por su culpa será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás, todo hombre comerá de ella, cosa santa será para ti. Verso 11: esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel te las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas por estatuto perpetuo. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, de todo lo más escogido. Las primicias de ello que presentarán al Señor te las he dado a ti. Las primicias de todas las cosas de la tierra, las cuales traerán al Señor, serán tuyas. Cualquiera que esté limpio en tu casa comerá de ellas. ¿Sí estamos entendiendo? Pues no era que Dios se comía todos esos higos y todos esos granados y esas uvas, y Dios se comía todos esos chivos. No, Dios no necesita eso. Era un reconocimiento a Dios, eran presentadas a Dios, pero Dios se las daba a sus sacerdotes para que ellos vivieran de esas cosas. Amén. Aló. Por eso quien cuando va a dar su ofrenda, va a dar su diezmo, va a dar su voto, va a dar su primicia, va con la mirada puesta en el hombre y va pensando en el hombre, ya va mal. Ya va perdiendo. Usted nunca dé ninguna contribución, ni por pesar. Ay, qué pesar, ese pastor es tan pobre, está tan flaquito, se ve que aguanta tanta hambre. No, hay que llevar la ofrenda, hay que llevar el diezmo, porque si no, entonces no come. No lo haga así. Ni tampoco lo haga: ay, como está de gordo, como está de bendecido, como está de bien tenido. No, ese no tiene necesidad. ¿Y quién dijo que uno presenta una ofrenda al Señor por necesidad? Por pesar. Si usted ha leído la carta del apóstol Pablo, dice: no veis ni por necesidad ni con tristeza,
sino con alegría, porque Dios ama al dador alegre. No ve nada la obra del Señor pensando en el hombre. Lo que vaya a dar en la obra de Dios, délo con la mirada puesta en el Señor, agradeciendo a Él y alabando a Él. Gloria a Dios. Miren lo que dice, verso 14. Todo lo consagrado por voto en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz de toda carne, tanto de hombres como de animales que se ofrecen al Señor, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, y harás también redimir al primogénito del animal inmundo. Cuando tengan un mes de vida, harás efectuar su rescate según tu estimación. Y será de 5 monedas de 10 gramos de plata, según la moneda oficial del santuario. Es decir, que a una familia le nacía un bebé, una bebita. Ese primer hijo era del Señor. Había que rescatarlo. Tenían que pagar, según dice esta versión de la Biblia, 5 monedas de 10 gramos de plata, según la moneda oficial del templo. Si había nacido de primicia un mulo, ese no había que rescatarlo, ese había que quebrarle la nuca, porque no se podía ofrecer en sacrificio. O si se rescataba, había que pagar algo, pero no se podía ofrecer en sacrificio, porque Dios nunca recibió un sacrificio de un animal inmundo. Si era de un animal como del ganado vacuno o ovejuno, entonces se rescataba. Se presentaba en ofrenda al Señor. Mira lo que dice aquí, verso 17. Pero no redimirás el primogénito de vaca, el de oveja, ni el de la cabra. Ese había que sacrificarlo. Santificados son, rociarás su sangre sobre el altar y quemarás su grasa como ofrenda quemada de olor grato al Señor. Su carne será tuya, así como el pecho de la ofrenda mecida y la pierna derecha. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel presenten al Señor, las he dado para ti. Tus hijos y tus hijas por estatuto perpetuo. Un pacto de sal perpetuo es este delante del Señor para ti y tu descendencia. El Señor dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. ¿Sí me está entendiendo? Los levitas no tenían tiempo para ir a sembrar trigales, para ir a criar ganados, para ir a sembrar higueras, para ir a sembrar vides, para ir a sembrar olivares. No tenían tiempo para eso, porque el tiempo de ellos estaba dedicado a Dios, a orar por el pueblo, a enseñar la palabra, a ofrecer los sacrificios que el pueblo traía a favor de ellos delante de Dios. ¿Me está entendiendo eso? Y vuelvo a ponerle el ejemplo. Si yo le dijera: tengo que entrar a trabajar ahorita en el turno de las 2 de la tarde y tengo que ir hasta Amagá porque cojo turno a las 2 de la tarde. ¿Sí llegaría tiempo para ir a Amagá a coger el turno de las 2? No, ya me cogió la tarde. ¿Cierto? No, yo no tengo tiempo para trabajar en ninguna otra cosa que no sea esto: orar, ayunar, vigilar, predicar, aconsejar, enseñar la palabra de Dios. Ay, hermano, ¿y entonces de qué va a vivir? Pues de lo que el pueblo traiga y le presente a Dios. ¿Aló? ¿No era así allá en el Antiguo Testamento? Así es en el Nuevo Testamento también, la misma cosa. Mira lo que dice ahí, verso 21. Yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel como heredad por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Israel no se acercarán al tabernáculo de reunión para que no caigan con un pecado por el cual mueran.
Pero los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión y ellos llevarán con su carga. Ellos cargarán con su iniquidad. Ese estatuto perpetuo para vuestros descendientes. No poseerán entre los hijos de Israel heredad, porque a los levitas les he dado como heredad los diezmos de los hijos de Israel, que presentarán como ofrenda al Señor. Por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. El Señor dijo a Moisés: hablarás a los levitas cuando toméis los diezmos de los hijos de Israel que os he dado como vuestra heredad. Vosotros presentaréis de ellos como ofrenda mecida al Señor. ¿Qué cosa? El diezmo de los diezmos. Para los que se preguntan: oiga, ¿y el pastor dónde diezma? Si yo nunca lo he visto diezmar ahí. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y el pastor dónde echa los diezmos de él? ¿O es que el pastor no diezma? No, el pastor sí diezma. Es más, no diezma el 10, diezma el 15%. O sea, nosotros los pastores, ¿a dónde diezmamos? A la tesorería nacional de la iglesia. Los diáconos abren el alfolí, cuentan, liquidan el diezmo, sacan unos porcentajes para la iglesia, y lo que queda, dice pastor, esto es lo que le corresponde, y este otro porcentaje entonces es lo que es para enviar, y cada mes hay que enviar ese diezmo de diezmos. Se está hablando ahí la Biblia, ¿cierto? Diezmo de diezmos, hay que mandarlo a la tesorería nacional de la iglesia. Aparte de ese 10 se saca un 5% por aparte para ayudar a los pastores que no están tan bendecidos así como estamos aquí, como están en muchos otros lugares, mucho más, pero que apenas están empezando unas obras, están en lugares pequeños. Se les manda un 5% adicional para ayudarles a ellos. O sea, ustedes diezman el 10, nosotros los pastores diezmamos el 15%. ¿Sí me está entendiendo esto? Aleluya. Oiga lo que dice. Verso 27, se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así presentaréis también vuestra ofrenda al Señor de todos los diezmos que recibáis de los hijos de Israel. Se la daréis al sacerdote Aarón como ofrenda reservada al Señor. El sacerdote Aarón era el sumo sacerdote. ¿De qué vivía el sumo sacerdote? De los diezmos de los diezmos. ¿Sí me está entendiendo? Eso es. ¿Cómo es que nuestra iglesia ha crecido? ¿Cómo es que nuestra iglesia ha tenido este desarrollo tan lindo? Por este sistema económico que Dios ha establecido. Y vuelvo a decirle esto: en nuestra iglesia la administración nacional no le permite a un pastor trabajar en otra cosa distinta que no sea predicar el evangelio. Hermano, que yo me voy a ir a trabajar en la carbonera de Amagá. Entonces lo van a llamar y le dicen: bueno, ¿usted va a ser carbonero o va a trabajar allá o va a trabajar en la obra del Señor? Decídase, pero las dos cosas no puede hacerlas. Y es más, el Señor dijo: nadie puede agradar a dos señores, servir a dos señores, porque amará a uno y aborrecerá al otro. Hay algunos que han tenido miedo de servir al Señor en el ministerio y piensan: no, es que si me voy al ministerio me muero de hambre. No, el ministerio no es sinónimo de hambre. Créame que si Dios ha llamado a un hombre a la obra del ministerio, Dios responde por él. Y Dios le provee lo que ese hombre necesite para él y para el mantenimiento de su familia. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice la palabra, verso 29. De todos los dones que recibáis, reservaréis la ofrenda al Señor. De todo lo mejor de ellos separaréis la porción que se ha de consagrar. También le dirás: cuando hayáis separado lo mejor de los dones que les será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar, lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión.
O sea, es el pago. Algunos se preguntan, ¿y quién le paga al pastor? Pues Dios le paga, pero a través de ustedes. Amén. A través de la iglesia, a través de los hermanos que diezman, que ofrendan, que dan sus votos, que sus primicias. ¿Se da cuenta que en todo esto que leímos tan largo no aparece por ninguna parte la cafetería? ¿Aló? Ni aparece el pollo misionero, ni aparece el juego de alcoba para rifar, ni aparece la moto para sortear, porque necesitamos recoger fondos y enviar dinero. Ahí no habla del bazar. Ahí habla de diezmos, ofrendas, votos y primicias. Ese es el sistema económico de Dios. Y créame que si ese sistema lo practicamos, no falla. No falla, hermano, la palabra de Dios no falla. El Señor dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra del Señor se cumple milimétricamente, de manera perfecta. Entonces alguno dirá, bueno, hermano, pero es que yo ni siembro maíz, ni frijoles, ni naranjos, ni aguacates, ni tengo ganado. Algunos el ganado lo tienen en la cabeza. Entonces yo quiero dar unas primicias. Entonces, ¿cómo doy las primicias? Bueno, hay muchas maneras de dar las primicias. Si usted tiene un negocio, tiene un almacén, tiene una tienda, usted vende algo, entonces la primicia sería la primer venta que usted haga, sería una primicia. Ay, hermano, sí, yo tengo por ahí una tiendecita y lo primero que vendí fue un confite de 200. No, pero eso tan poquito. Recuerde, a Dios no le interesan cantidades, le interesa en la obediencia, la fidelidad. Amén. Y si le parece muy poquito, entonces guarda esa y al otro día la primera venta que haga sería una primicia, va guardando de esa. Si es que es mucho, para que no se vaya a quebrar, pues entonces saca algo de eso que vendió, porque no, es que vendí, la primicia fueron 200,000. Bueno, entonces saque algo de esos 200,000. Sería una primicia. No hay una cantidad, no es como el diezmo que es el 10%. En primicia no hay una cantidad, es el sentir que Dios le dé y conforme usted vea que Dios lo ha bendecido. Amén. Otro dirá, hermano, vea, yo no tengo granero, pero yo quiero dar una primicia del salario que Dios me da por mi trabajo. Bueno, divida ese salario entre 30 días y sería un día de trabajo y esa sería una primicia. Lo echa en un sobre, lo marca y le pone primicias. Y cuando pasen en la ofrenda, ahí lo echa o lo echa al alfolí. Pero lo marca, le pone primicias. Si no le pone primicias, no se va a saber de qué es. ¿Sí me está entendiendo? Primer fruto de una labor, de una cosecha. Ahora, antes de irnos a casa, yo quiero llevarlos más allá de lo material. Porque las primicias tienen un significado espiritual muy hermoso. ¿De qué hablan las primicias? ¿A quién señalan? ¿A quién revelan? ¿A quién presentan? Las primicias representan a Cristo. Pero como que no les gustó eso. A ver otra vez. Las primicias presentan a Cristo. Mire, Cristo es las primicias de la creación. Colosenses 1, verso 15. Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. O sea, las primicias de toda la creación es Cristo. Los testigos de Jehová que tienen falsa doctrina enseñan que Cristo, cuando dice ahí que es el primogénito de toda la creación, que Cristo es la primera criatura que Dios creó y que luego Cristo creó todo lo demás. Falso. Cristo no es criatura. Cristo no ha sido creado por ningún Dios.
Cristo es el mismo Dios creador. Alabe al Señor con alegría, con gozo, con libertad. Aleluya. Aleluya. Cuando la Biblia nos dice que Cristo es el primogénito de toda la creación, lo que nos está diciendo es que Cristo es el primero antes que existiera la creación. ¿Sí lo está entendiendo? Vea lo que ahí lo dice, verso 16. En Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, señoríos, principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él existía antes que todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga el primer lugar. ¿A quién le corresponde el primer lugar? A Cristo. ¿Qué estamos haciendo con estar aquí en este primer domingo de Año Nuevo? Primer domingo del mes. En este día de ayuno y oración, ¿qué le estamos diciendo al Señor los que hemos venido a ayunar? Señor, tú eres lo más importante para mí. Tú eres el primero en mi vida. Y yo te ofrezco este primer domingo de mes, este primer domingo de Año Nuevo, y los que pueda ofrecerte de aquí en adelante como una primicia de mi tiempo, de mi vida, de mi salud, de mis energías, de todo lo que yo soy y de todo lo que me has dado. ¿Se da cuenta por qué esto tiene sentido? Porque esto es tan valioso, al menos para mí es muy valioso. Los que están aquí y recuerdan ahora 10 años cuando llegamos, les dijimos: hermanos, vamos a ayunar cada primer domingo de mes. Y conforme Dios nos ha ayudado y nos ha permitido, aquí hemos estado cada primer domingo de mes durante 10 años ayunando y orando con ustedes. Para mí eso es muy importante. Y sé que lo es para el Señor, porque Él nos ha bendecido y nos ha dado respuestas maravillosas. Cristo es las primicias de la resurrección. ¿De qué hablan las primicias? Póngale cuidado. Cuando el israelita recogía ya la cosecha de los olivos, la cosecha de los granados, la cosecha de las vides, y las traía en la canasta y se las presentaba al sacerdote y le decía: ve, aquí traigo las primicias, porque es que Dios me ha dado una tierra muy buena y me ha bendecido con una cosecha muy grande. ¿Sabe qué? Eso era una profecía. ¿Sabe ese acto? Y eso, ¿sabe qué estaba diciendo ese israelita en profecía? Un día vendrá el Mesías y Él morirá, pero Él resucitará de entre los muertos. Él será el primero en resucitar para no volver a morir jamás. Oh, gloria a Dios. ¿Dónde lo dice? Primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 12. Vamos a leer esto. Ojo que hay incrédulos que no creen en la resurrección de los muertos. Algunos creen en la reencarnación, pero reencarnación no hay. Eso de reencarnación es mentiras. Reencarnación puede ser una vecina. La Biblia no habla de reencarnación, habla de resurrección. Y dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea, allá en Corinto había una falsa doctrina. ¿Se acuerda que estos días hablamos de algunos de los problemas que vivían en Corinto? ¿Cómo era que celebraban la cena? Se emborrachaban y a unos llevaban meros tamales y a otros no llevaban nada, y el que llevaba no le daba al que no llevaba. Y eso era un desorden. Aparte de esos problemas, había falsa doctrina en Corinto. ¿Cuál era la falsa doctrina? Que no creían en la resurrección.
Habían unos que estaban enseñando que no había resurrección. Y Pablo tuvo que escribirles esta carta para tratar ese problema de falsa doctrina. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, o sea, de lástima de todos los hombres. O sea, si Cristo a mí me sirve nada más para que le dé comida a mi estómago, para que le dé vestido a mi cuerpo, para que me dé salud, para que me dé una casa, para que me dé un empleo, para que me dé una esposa, para que me dé unos hijos, para que me dé una carrera, si nada más para esto me sirve Cristo, qué lástima. Porque entonces se muere uno en esta vida y hasta ahí llegó. Pero Cristo va más allá de un par de zapatos. Cristo va más allá de un vestido. Cristo va más allá de la salud del cuerpo. Cristo va más allá de la sanidad corporal. Cristo es la resurrección y la vida. Oh, gloria a Dios. Mírenlo, ahí lo dice. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primicias, primer fruto de una cosecha. Recuerde la palabra hebrea de primicias, bikurín. Diga conmigo, bikurín. Bikurín, promesa de su venida. Eso aplicado a Cristo. Quiere decir que después de la resurrección de Cristo, viene una gran cosecha de resurrecciones, de hombres y mujeres que han muerto, que han sido antes de nosotros, pero que murieron creyendo en el Cristo de poder, en el Cristo resucitado, y Cristo los va a resucitar a ellos. Cristo es las primicias de esa cosecha de resurrección que va a haber. Aleluya. ¿Se acuerda que así está escrito? Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la cosecha de resurrección a la que estaba señalando las primicias, y en especial la resurrección de Cristo. Oh, gloria al Señor. Esto es hermoso. Y hay algo más. Los cristianos somos primicias de la nueva familia de Cristo. Y le voy a explicar esto. ¿Cuál es la primera familia que tuvo Cristo? La primera familia que tuvo Cristo, ¿cuál fue? No, los ángeles. Esa fue la primera familia. Pero los ángeles solo pueden adorar a Cristo por creación, no por redención. Un ángel solo puede adorar a Cristo y reconocerlo. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres el creador. Tú me creaste, tú me hiciste. Tú eres hermoso. Pero el ángel no puede decir: te doy gracias porque tú viniste manifestado en carne a buscarme y a salvarme a mí que estaba perdido.
Te doy gracias porque tú me has comprado con sangre. Te doy gracias porque he sido bautizado en tu nombre y me diste tu Espíritu Santo y yo hablé en otras lenguas. Te doy gracias porque yo soy redimido por tu sangre. Esa adoración no pueden tributarla los ángeles. Esa adoración solo puede tributarla la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia redimida por la sangre del Cordero. La iglesia que ha nacido de nuevo. Aleluya. Fíjese bien, los ángeles no han nacido de nuevo. Ese privilegio solo se lo ha dado el Señor a usted y a mí. Es más, Cristo no se va a casar con los ángeles. La novia de Cristo no son los ángeles. La novia de Cristo es la iglesia. La iglesia es diferente a esa primer familia que tuvo Cristo. La primer familia que tuvo Cristo fueron los ángeles. La segunda familia que tuvo Cristo, ¿cuál fue? La segunda familia, Israel. Israel fue la segunda familia. Pero esos hijos, ¿ha leído Isaías? Crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces, como eso no lo recibieron, el Señor se buscó una nueva familia. ¿Cuál es esa nueva familia? La iglesia. Nosotros, Santiago 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas, es decir, primicias de su nueva familia. Y esto es muy hermoso. Mire cómo dice en Biblia al Día: todo lo bueno y perfecto desciende de Dios, del Creador de la luz, del que brilla eternamente sin sombras ni variaciones. Él, porque así lo quiso, nos dio vidas nuevas a través de las verdades de su santa palabra y nos convirtió, por así decirlo, en los primeros hijos de su nueva familia. Aleluya. La iglesia puede tributar una adoración, una alabanza por creación, pero también por redención, ante todo por redención. La canción del Cordero dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Digno eres de recibir el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido de todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Y ya para finalizarles, ¿usted cree que usted sería el único que da primicias? Antes de nosotros dar algo, cuando nosotros damos algo, es porque el Señor primero nos ha dado a nosotros. El Señor nos ha dado las primicias de su Espíritu Santo. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Es recibir las primicias. ¿Y qué son primicias? Primer fruto ¿de qué? De una cosecha. Vamos a leerlo. Romanos capítulo 8. Esto que vamos a leer es glorioso. Verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime y aún está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos que las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos y dentro de nosotros mismos esperando que la adopción y qué más, la redención de nuestro cuerpo. Hay dos redenciones: la redención del alma y la redención del cuerpo. Ya tenemos la redención del alma, por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Estamos en paz con el Señor.
Pero ¿qué estamos esperando? Nos falta la redención del cuerpo. Todavía nos da hambre. Ya ustedes tienen hambre. Ya los voy a dejar ir. Todavía nos enfermamos. Nos morimos. Y si nos meten a la tumba o al sepulcro, nos podrimos. Y si nos meten al horno crematorio, nos quemamos. Porque este cuerpo no ha sido redimido todavía. ¿Qué estamos esperando? La redención del cuerpo. ¿Y cuándo es la redención del cuerpo? Cuando Cristo arrebate la iglesia. Cuando Cristo glorifique la iglesia, Él nos dará cuerpos resplandecientes, cuerpos de poder, cuerpos gloriosos, cuerpos inmortales. Él transformará estos cuerpos débiles en cuerpos de poder, estos cuerpos que se envejecen, que se enferman, que se mueren, en cuerpos inmortales. Cuerpos semejantes al que Él tiene ahora. Oh, gloria al Señor, gloria al Señor. Y eso lo hará por el poder de su Espíritu Santo. Por eso debemos conservar el Espíritu Santo dentro de nosotros. Amén. Una casa vacía es una casa fea. ¿Han visto casas vacías? Que se llenan de bichos, que los habitantes de calle se meten por ahí en ellas y las vuelven unas cochinadas. Casas vacías. Un hombre vacío, una mujer vacía es una habitación de todo lo malo. Pero un hombre y una mujer redimidos por la sangre de Cristo son habitación del Señor, son templo de su Espíritu Santo. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Ahora escuche esto. ¿Usted recuerda cuando recibió el Espíritu Santo por primera vez? ¿Usted recuerda ese día? Yo lo tengo aquí en mi mente. Qué potencia, qué fuego. Yo les he contado que por 3 veces yo abrí los ojos cuando el Espíritu Santo iba a entrar en mí y sentía cómo se me iba, porque era una potencia que yo sentía que me iba a llevar en una velocidad, algo impresionante, y me daba miedo. Y los que estaban orando por mí, las hermanas que estaban orando por mí, me decían: pero cierre los ojos, que no le va a pasar nada. Yo: es que me da susto. Hasta que a la tercera vez dije: si me va a llevar, que me lleve. Y eso fue una potencia, una gloria, un fuego de la cabeza a los pies, un gozo, algo impresionante. Hablar un idioma que yo no he estudiado, que no está en mi cerebro, eso fue un milagro. Ahora, esas son las primicias. Eso que usted recibió, eso que usted sintió, eso que usted experimentó, son las primicias, son los primeros frutos de lo más grande que el Señor va a hacer. Si recibir el Espíritu Santo es tan bueno, ¿cómo será cuando Él transforme nuestro cuerpo? Cuando Él arrebate la iglesia y nos lleve con Él. Usada y barande boxaya namakibichai timarahaya makosha. Ushaya bahana naya makoshai timaraya. Yeshua kindaroma dibasai nabodibaya. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo mejor está por venir para esta iglesia. Hay un futuro glorioso que nos espera en Cristo. Permanezcamos firmes en Él. Obedezcamos su palabra, perseveremos en Él, que pronto será nuestra reunión con Él. Aleluya, aleluya, alaba al Señor, alaba al Señor. Con ese aplauso adora al Señor con libertad, con gozo.
Abba Padre, Abba Padre, Abba. Shabarangi balaya mahasei ayumari. Bokshaya baktalaya mahima shoy tarande baraya mahasei. Ushalita kamahidi baraya usayumari. Maravilloso Jesús, maravilloso Señor. Aleluya, 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 aleluya. Tengan la bondad de estar en pie. Vamos a adorar al Señor y a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas y nos revelas a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Te alabamos, Señor, te adoramos, te bendecimos.